Muchísima información este fin de semana porque ya quedaron definidas las semifinales de este Clausura 2024. América ganó en el minuto 94 de su partido y calificó a la semifinal, igual que Chivas después de que el VAR anulara un gol de Alexis Vega y también calificaron a esta semifinal y se enfrentarán en una nueva edición del clásico de clásicos del fútbol mexicano. Cruz Azul fue muy superior a Pumas y también se clasificó, mientras que Rayados logró superar a su némesis Tigres y también está en semifinales. Esta semana se juegan los partidos de ida y de vuelta, así que tenemos mucho de qué hablar en este nuevo video de Fuera de Banda. Quisiera comenzar hablando de las eliminatorias, como fueron dándose, ¿no? Tenemos la casualidad de que el sábado jugaron los dos equipos que calificaron y que jugarán su partido de semifinal, y el domingo también jugaron los dos equipos que se terminaron calificando. Entonces, comenzamos hablando del América, que terminó por ganar en el minuto 94 con gol de Julián Quiñones, con el que empató el marcador global, y con eso el América avanzó a las semifinales desde Clausura 2024. Fue un partido en el que creo que América sí fue superior y creo que se cumplió en ciertas cosas que dijimos en la previa. Y es que a Pachuca se le nota el cansancio, se le empieza a notar que el equipo ya no da para más. De verdad creo que hay una distancia enorme entre cómo jugó Pachuca ese primer tiempo en Pachuca y lo que terminó por jugar en el Estadio Azteca. Y ya lo habíamos visto en la ida, ¿no? Como América había logrado nivelar ese nivel de intensidad que tenía Pachuca por el desgaste que habían sufrido sus jugadores. Y en esta vuelta, de verdad, muy poquito de Pachuca y es normal, ¿no? En un equipo que acaba de jugar tantos partidos y que realmente no estaba diseñado para llegar tan lejos en Liga y en Conca Champions. Y al final se le terminó por notar. Gustavo Almada hizo bastantes cambios, hizo muchos cambios, sobre todo defensivos, ¿no? En la segunda mitad. Pero hablando de ese primer tiempo, América fue muy superior, generó bastantes más ocasiones de gol, merecía tal vez más en el marcador y se termina llevando un 1-0 por un error de Igor Lichnowsky y Jonathan Dos Santos en la salida. Hay gente que dice que es más error de Igor, hay gente que dice que es más error de Jonathan por no estar viendo a la pelota, pero bueno, al final América comete un error muy grave en la salida de balón, e Idrissi, que no había estado en la ida por la expulsión que había sufrido frente a Necaxa, anotó el 1-0 que ponía las cosas en favor de Pachuca. Con ese resultado terminarían avanzando los Tuzos y América comenzó, después de esos primeros 30 minutos de buen fútbol, a desesperarse, a perder el control del partido. No así de la pelota, mantuvo bastante la posición del balón durante todo el partido, pero ya no generaba ocasiones tan claras. Ni Del Rouson, ni Cendejas, ni Valdés, ni Henry Martin encontraban espacios como para generar alguna ocasión de gol. Y América fue perdiendo un poco la paciencia en cómo generarle jugadas a Pachuca, que se estaba plantando bastante bien en un bloque bajo. Después vienen los cambios, ¿no? Entra Julián Quiñones, entra Elian Hernández, entra Chava Reyes. Ojo ahí el tema de Chava Reyes, creo que es un cambio muy significativo en América. Que Jardine no confía para nada en Kevin Álvarez y termina metiendo a Chava Reyes a pierna cambiada en lugar de meter a un lateral derecho nominal como lo es Kevin. Pero bueno, más allá de esos cambios en América, no cambiaron mucho las formas. América no encontraba espacios, no encontraba la forma de hacerle daño a Pachuca. Y el equipo de Guillermo Almada, hace rato dije Gustavo, una disculpa, Guillermo Almada, comenzó a hacer bastantes cambios, igual bastante defensivos, ¿no? Sacó a Idrissi, empezó a meterse defensas, terminó con línea de 5 jugando el partido. Algo normal de un equipo que está esperando que acabe el partido porque no está compitiendo, no está sabiendo cómo atacar al América y que está en una ventaja numérica, una ventaja en el marcador global que les da para calificar. Y al final América encuentra el gol en un servicio al área que termina rematando Elian Hernández, ese delantero que es ex de Pachuca, termina rechazando Moreno y Julián Quiñones termina por anotar el gol de la victoria. Ahí un poco en el gráfico hago referencia a Gloria, que es la mamá de Julián Quiñones. Salieron los jugadores del América con el nombre de sus madres en la espalda, así que fue un gesto bastante bonito. Y que Julián termina anotando el gol y que su mamá se llame Gloria, creo que hace una bonita referencia. Pero bueno, al final América termina avanzando porque fue mejor en la vuelta en el Estadio Azteca y sobre todo por lo que hizo en el torneo regular. Creo que ese criterio es el que les da la calificación. Y yo lo decía, América no tiene que ganar este partido, solo tiene que empatarlo. Y eso ya era suficiente ventaja. Y más con el técnico que tiene América en estos momentos. Creo que Jardine, si algo ha demostrado en su estancia en América, es que es bastante pragmático en eso de manejar resultados.
Lo vimos como el torneo pasado no le importó perder la vuelta frente a San Luis de unas semifinales en el Estadio Azteca, porque sabía que era muy difícil que perdiera el marcador global, ¿no? Descansó a bastantes jugadores y el equipo salió a medio gas a disputar ese partido, que terminaron perdiendo y siendo abucheados por su estadio, por su afición, que quería una mejor presentación de su equipo en una vuelta de semifinales. Pero a Jardine propiamente dijo, bueno, vamos a jugar este partido sabiendo que ya ganamos la ida bastante cómodamente. Y aquí América tenía que jugar a empatar el partido, porque eso era lo mínimo que necesitaba para avanzar, y al final le terminó por salir a Jardine. Creo que algunas cosas que pueden preocupar al americanismo en este momento es lo mal que se vio en ataque el equipo, las pocas ocasiones que pudo generar en la segunda mitad y después de ese gol. Parecía que el equipo estaba bastante mal anímicamente en ese momento. Falto de ideas, falto de creatividad, falto de regate, falto de paciencia para poder abrir la defensa de Pachuca. Y por otro lado, el equipo de Almada creo que debe estar muy orgulloso de lo que hizo. Ya había eliminado al América en Conca Champions, estuvo a 4 minutos de eliminar al América de la Liga también, sabiendo que son plantillas de calidades totalmente distintas, con proyectos totalmente distintos, pero creo que habla muy bien del técnico ecuatoriano, no, uruguayo, creo recordar que es Guillermo Almada. Su última etapa fue en Ecuador, por eso me estaba confundiendo, pero creo que es bastante positivo el proyecto que tienen, y veremos qué pasa en esa final de Conca Champions, que como, bueno, quería recordarles que es hasta después de que acabe la liguilla, es por ahí del mes de junio, creo recordar que era el 2 de junio, el día de las elecciones en México. Por eso había dudas de dónde se disputará. Creo que todavía no hay información sobre eso, pero en cuanto sepa algo les estaré informando. Y al final América terminó avanzando con ese gol de Julián Quiñones. El otro partido que tuvimos ese mismo sábado fue ese enfrentamiento entre Chivas y Toluca en el Nemesio 10, en el que creo que hubo bastantes situaciones que platicar, ¿no? Ese gol de Alexis Vega en fuera de lugar, que lo festejó como loco. Tenía unas ganas de anotar ese gol y de que contara, que no se terminó por dar cuenta que le estaban revisando el gol. No, un show por completo ese partido entre Chivas y Toluca, y hay bastantes cosas de las que quiero hablar. En primer lugar, creo que el tema de la semana y una de las personas del fin de semana, uno de los personajes de esta liguilla y de esta Liga MX, recordemos que es su primer torneo como titular. El Tala Rangel se está consolidando como un gran portero mexicano, tiene 24 años y está en su primera temporada como portero de las Chivas. Lo ha hecho muy bien. Desde que debutó creo que mostró buenas cosas, sobre todo buenas condiciones físicas, es bastante alto, sale muy bien por arriba, y creo que ha logrado que el esquema de Gao no se note tanto ciertos defectos que tiene, como en salida de balón, que ya es bastante importante en los porteros, pero él no maneja tan bien los saques. Pero creo que es lo de menos, ¿no? Hablando del Tala Rangel, y más después del partido que hizo. Hizo un partidazo, sacó muchísimas ocasiones que generaba Toluca. Y también la línea defensiva de Chivas se comportó bastante bien. Entre Chiquete Orozco, Sepúlveda, Alan Mozo o Castillo, creo que se comportaron a la altura de unos cuartos de final de Liga MX. Y al final Toluca se terminó por desesperar. Prueba de ello fue la expulsión del Guamerucito García en el segundo tiempo. Una entrada bastante fuerte sobre el Nene Beltrán, que tuvieron que revisar en el VAR y lo terminaron por expulsar. Pero no se notó tanto esa baja, porque creo que Toluca siguió intentándolo hasta el final. Al final no lo lograron por ese fuera de lugar y porque fallaron otras ocasiones. Creo que sí tuvieron algunas, pero la calidad individual que tiene hoy Chivas atrás es lo suficientemente buena como para sacarte de un apuro importante en unos cuartos de final. Y creo que eso es una diferencia muy notable entre este equipo de Fernando Gao y el equipo que tenía Paunovic, que hoy se siente más segura la portería de Chivas con el Tala Rangel que lo que era el Guacho Jiménez, que algún día hablaremos de él, porque tengo una opinión muy mala de él, la verdad. Creo que es posiblemente el peor portero que ha sido titular en una final de Liga MX en los últimos años. Creo que sí es de lo más malito que hemos visto. Y creo que cada día se vuelve más inexplicable porque ni el Tala Rangel ni Oscar Wally tenían minutos con Paunovic. Pero bueno, son esos temas que creo que jamás sabremos qué sucedía en ese vestidor de Chivas con el técnico serbio. Pero al final Chivas se terminó por empatar el partido y con eso ganar en el marcador global 1-0. Creo que Chivas también tuvo muchas ocasiones como para liquidar el partido. Entre las contras con Kit Cowell y Chicharito cuando entró tuvieron por lo menos una ocasión clarísima en la cual no pudieron concretar. Creo que ahí es donde
puede ser ese factor que a Chivas le pese mucho. Esa falta de contundencia en ataque creo que puede pesar contra un rival de más jerarquía como lo será América. Pero veremos, puede ser bastante interesante esa semifinal. Así que pasamos a hablar de ese enfrentamiento de revanchas que tendremos esta semana. Porque sí, recordemos, la última eliminatoria directa entre ambos equipos la ganó América. Esos creo que eran cuartos de final. Sí, creo que eran cuartos. No, eran octavos de final de Conca Champions, en los cuales América terminó ganando 3-0 la ida y creo que Chivas ganó 2-3 la vuelta. Quiero recordar, América ganó por el marcador global de 1-5-3. Y terminó por eliminar a Chivas de Conca Champions y calificar a la siguiente ronda. Y la última semifinal en Liga MX fue hace un año, en la cual Chivas eliminó al América en el Estadio Azteca en una eliminación muy comentada, ¿no? La roja de Fidalgo, la remontada con gol de Chiquete Orozco de cabeza en el Estadio Azteca, el partido de Mozo de ese día, bueno, una semifinal increíble que tuvimos hace un año. Y hoy tenemos una reedición de este partido. Por eso decía que hay dos revanchas, ¿no? La de América por esa semifinal, que creo que dolió mucho en el americanismo. Y también la de Chivas por esa última eliminación en Conca Champions. Y creo que va a ser un partido muy distinto. Creo que espero un partido más similar a eso de Liga. Porque no creo que sea tan desigualada como esa de Conca Champions, en la que el primer partido prácticamente definió la serie con ese 3-0. Esa actuación de Lalo Torres que tanto recordarán los aficionados de Chivas por años. De que termina expulsado, termina jugando un partido muy malo. Nadie entendió que intentó hacer Gago. Pero creo que será un partido más igualado, un partido más de tú a tú entre América y Pachuca. Es verdad que América tiene más calidad individual, sobre todo en ataque, pero no pasan por su mejor momento. Y creo que el Piojo Alvarado sí, y la defensa de Chivas también. Entonces creo que ahí se pueden igualar bastante las fuerzas. América para mí sigue siendo favorito por cerrar en casa, porque es el único factor de desempate que cuenta, y también porque tiene más calidad individual. Además de cómo se le han dado los clásicos últimamente, ¿no? Creo que es bastante lejano ya un año remontarse a la última victoria de Chivas, aunque fue en esta misma instancia. Creo que aquí sí América tiene que encontrar nuevas formas de atacar, más conectarse entre sus jugadores en ofensiva y sobre todo retomar un buen momento de Diego Valdés, que es el jugador más importante. Creo que este pase en extremis, ¿no? Cuando ya prácticamente estabas eliminado, puede ser muy importante para el grupo. Se rumorean muchas cosas del vestuario de América, ¿no? Que si hay vestido roto, que si Igor Lichnowsky ya no está en el plantel, que si Brian Rodríguez tampoco, que si Henry Martin y la renovación, que Diego Valdés ya no quiere estar, que Julián Quiñones se va a ir en verano. Pero bueno, muchos rumores en América, pero creo que este envío anímico que lograron eliminando a Pachuca puede ser muy importante para esta recta final del torneo. Entonces para mí sigue siendo favorito América para pasar esta serie. No sé ustedes qué piensan, creo que va a ser un partido muy igualado. Igual yo creo que América podría sacar ventaja en el Akron y resistir lo suficiente en el Azteca. Entonces yo veo a América ganando la ida y empatando la vuelta. Y en un escenario en el que... Y creo que no me muevo de ahí. Si pasa Chivas, creo que también sería América sacando ventaja en la ida. Por lo menos un empate. No veo a Chivas ganándole al América en el Akron. Y creo que eso habla mucho de cómo está la situación en Guadalajara. Pero veo bastante factible que Chivas saque un mejor resultado en el Azteca que en el Akron. Eso ha sido lo que hemos visto en los últimos torneos. Entonces, si veo a Chivas pasando, ganando en el Azteca. Y también creo que América tiene muchas posibilidades de ganar en el Akron. Veremos qué sucede. No sé ustedes qué piensan de esta eliminatoria. Bastante interesante, la verdad, por el momento que viven ambos, ¿no? Dos planteles que me parece que están muy diferentes. En calidad, América gana por bastante, pero el momento puede igualar bastante las fuerzas. Veremos qué sucede en esta primera semifinal de la Liga MX. Las otras dos series de cuartos de final que se terminaron por definir ayer, el día domingo, vimos como Cruz Azul volvió a ser muy superior a Pumas. De verdad, Pumas creo que... no sé, le faltó mucho. Creo que no vimos a un equipo con mucha garra. Vimos un equipo que compitió el partido, pero pues ya lo iba perdiendo 2-0, ¿no? Creo que era lo mínimo que podíamos esperar, que intentaran hacer algo. Y se vieron muy mal, la verdad. Yo no estoy para nada conforme con lo que vi de Pumas. Creo que Anselmi manejó muy bien el partido con la maestría que ha estado manteniendo durante todo este torneo. Ni siquiera en ese momento, en el gol de Memo Martínez en el segundo tiempo, creo que vimos a un Pumas muy cerca de la remontada. Porque todavía le faltaban 2 goles. Realmente creo que era una misión muy compleja.
y Pumas tampoco generó muchas ocasiones al frente. Era prácticamente los esfuerzos individuales que hiciera el Chino Huerta y mandar centros a Memo Martínez a ver qué hacía. Pero muy pocas ideas de parte de Pumas. Y después Cruz Azul en el momento en el que intenta acelerar porque ve que Pumas anota ese gol, empieza a generar más ocasiones. Y creo que ahí se acaba la eliminatoria con el gol de Alexis Gutiérrez, ese jugador tan criticado del equipo de Cruz Azul. Terminó por anotar ese gol que dio calma y terminó por hacer perder a Pumas prácticamente todo lo que había hecho. Se hace expulsar Nathan Silva. Entonces creo que es un partido en el que Cruz Azul fue muy superior, tanto en el plano futbolístico como en el mental. Creo que manejaron mucho mejor la eliminatoria. Y al final Pumas tiene que reflexionar y saber que perdió esta eliminatoria en casa, en CU, donde tenía que sacar ventaja y ser más fuerte que Cruz Azul. Terminó por perder la eliminatoria y se fue eliminado de ese torneo. La verdad me quedé bastante decepcionado con la actuación de Gustavo Lema, sobre todo con esas declaraciones que hizo al final del partido. De verdad, echarle la culpa al arbitraje después de que perdiste 2-0 en casa, en un partido en el que te pasaron por encima, creo que es habla bastante mal del técnico de Pumas. Que si algo había logrado hacer era darle identidad y hacer competir a este equipo en los momentos importantes, y hoy no vimos prácticamente nada de ese equipo de Pumas. Y vemos como Faravelli anotó el 2-0 y con eso se acabó del 2-2. Creo recordar que terminó el partido. Sí, creo que en ese momento era el 2-2 porque el Chino Huerta también anotó un gol. Pero creo que ahí acabó el torneo de Pumas. Creo que acabó hace 90 minutos realmente. Entonces veremos qué pasa. La verdad creo que sí sería interesante ver qué va a suceder con Pumas, ¿no? Si al final algún jugador importante termina por salir. El Chino Huerta, Salvio, los jugadores que han sido bastante más criticados, ¿no? ¿Qué pasa con Funes Mori? No ha sido un gran torneo de Rogelio Funes Mori. Memo Martínez sí hizo bastantes cifras. Ver qué pasa con esa línea de centrales, ¿no? Con Nathan Silva y Lisandro Magallán, que pueden ser interesantes para algún otro equipo, sobre todo Lisandro, que es bastante bueno. Creo que hay muchas cosas por definir en Pumas y sí continuar con este proyecto. O continuar con este proyecto que yo no sé si le da a Pumas para ser campeón. Yo no lo veo, la verdad. Ni con un par de refuerzos tampoco lo vería. Entonces creo que va a ser bastante interesante este verano para Pumas. Y hablando de Cruz Azul, creo que están viviendo esa luna de miel con Martín Anselmi. Creo que los está llevando a un nivel y a unos resultados que son prácticamente irreales del momento que vi el proyecto, ¿no? Muy prontito están sacando resultados y lo están sacando de buena forma. No es como que dices, no, es que tienen un poco... No sé si decir suerte, pero como todos los astros se alinean para que les salgan bien las cosas, no lo estoy viendo con este equipo de Martín Anselmi. Estoy viendo formas bastante buenas, ¿no? Vemos cómo la estructura se mantiene y a pesar de que haya baches, como los hubo en temporada regular, logran terminar por salir. Y los fichajes se encajan muy bien. Faravelli le da mucha intensidad al equipo, le da mucha actitud, mucha personalidad. Igual que Piovi o Kevin Mier, que son dos refuerzos increíbles. Entonces, creo que es un equipo muy sólido que enfrentará a Rayados de Monterrey, que terminó por eliminar a los Tigres de Guiñac en esos cuartos de final. La ida ya los había dejado con bastante ventaja. Y ese carácter y ese instinto de supervivencia que ahora sí logró plasmar en el equipo el Tan Ortiz, creo que fue bastante importante para esta eliminatoria. Ni siquiera con ese gol de Guiñac creo que se puso tan nervioso Monterrey y supieron manejar muy bien el resultado. Si recuerdan ese segundo tiempo, vimos cómo parecía que el equipo que necesitaba un gol era Monterrey, no Tigres. Empezaron con todo esos cambios de meter a Jordi Cortizo. Terminó por cambiar muchísimo el ataque de Monterrey, darle más ritmo, darle más profundidad, y creo que fue el momento adecuado en el que el Tan Ortiz utilizó al jugador mexicano para terminó anotando el gol, un poco de rebote después de un tiro de Canales, pero creo que sí era el que más lo merecía en la cancha. Y creo que no lo necesitaba en el marcador ese gol Monterrey para calificar, pero sí lo necesitaba en lo anímico, ¿no? Para eliminar esos fantasmas, para terminar por callar esos murmullos que ya podía haber en el BVA, viendo que Tigres estaba a un gol de eliminarlos una vez más en su estadio. Y creo que fue bastante interesante ver cómo el equipo del Tan Ortiz mostró mucha actitud, mucha personalidad, lo que no le vimos al equipo contra Columbus, lo que no le vimos al equipo contra San Luis, lo que no le vimos al equipo contra Tigres hace un año. Creo que hoy sí lo mostró. Hoy sí vimos ese equipo que podía plantarse y saber competirle a Tigres de la forma adecuada.
Y del otro lado podemos hablar de un pequeño fracaso por parte de Tigres. Siboldi los ha llevado a 2 finales consecutivas de nuestro fútbol. Estuvo a nada de ser bicampeón, perdió esa final contra América el torneo pasado. Y en este se queda en cuartos de final. De todos modos, él ya estaba renovado, entonces creo que tampoco hay que hablar mucho de Tigres, que está haciendo este intento de renovación, ¿no? Con nueva gente joven, con ahí meter a Marcelo Flores, Uciel Herrera, Lainez. Y creo que sobre todo en defensa tienen que hacer una reestructuración muy profunda. Muy profunda. Veo a los aficionados de Tigres muy cansados ya de los errores de Samir, del nivel de Diego Reyes, del tema de Pizarro central, que es muy bueno el jugador, pero tiene bastantes años ya. Y el tema también de Angulo, que creo que la lateral izquierda es la posición más consagrada que tiene en su defensa. Y también Javier Aquino, pero también ya empieza a tener una edad. Entonces creo que sí se viene una importante renovación defensiva para Tigres este verano. Veremos qué sucede, pero por el momento tenemos que hablar de esa semifinal entre Cruz Azul y Monterrey. El Tan Ortiz sobrevivió a ese match ball que tenía frente a Tigres. Creo que sí era muy importante para su carrera. Y ahora tiene otro quizá más importante todavía. Ese de demostrar que no es un técnico perdedor. A mí no me gusta mucho utilizar estos adjetivos, sobre todo porque no creo que sea tanto de personalidad el Tan Ortiz. Es más una casualidad y un conjunto de sucesos que han derivado en que el Tan Ortiz lleve 5 semifinales, 5 derrotas. No creo que sea un mal técnico, pero creo que la gente sí empezará a pensarlo si no gana esta semifinal. Es favorito frente a Cruz Azul porque tiene mejor plantel, porque lo necesita más. Creo que es el momento de demostrar toda esa personalidad que ya vimos que sí tiene. Hizo un gran planteamiento frente a Tigres. Veremos qué hace frente a Martín Anselmi. Y del otro lado tenemos al técnico de moda. Al técnico que ha hecho todo bien en el fútbol mexicano. Que ha venido a cambiarle la cara a un equipo que estaba derrotado hace un año. Bueno, hace 6 meses. Y ha logrado tener resultados en muy poco tiempo. Sería interesantísimo ver que se meta a su primera final. Y ya estando ahí, puede ser campeón ganando solamente 2 partidos. O bueno, empatando 1 y ganando 1. Con eso le serviría a Anselmi. Entonces creo que sí será bastante interesante ver qué sucede en esa semifinal. Yo veo un poco favorito al Tan Ortiz y a sus Rayados de Monterrey por la calidad individual y sobre todo por esa personalidad que vi. De momento no hemos visto competir al equipo de Anselmi. Lo vimos contra un equipo al que supo maniatar y le ganó de pe a pa los 2 partidos. No lo vimos sufrir prácticamente nunca. En cambio, a Rayados sí lo vimos preocupado con ese primer gol y vimos que reaccionó de muy buena forma. Entonces hay que ver cómo se termina por adaptar el partido. Creo que Rayados va a buscar que se cierre lo más posible y que se termine definiendo en pocos momentos. Entonces yo creo que un empate y una victoria de Rayados en la vuelta sería suficiente para meter al equipo de Monterrey en una hipotética final. Pero bueno. Veremos qué pasa, veremos las formas de Martín Anselmi en estas semifinales. Y creo que va a ser muy importante ese instinto de supervivencia, vuelvo y repito, del Tan Ortiz, de ver su legado como entrenador, ver cómo termina por salirle. Si termina por reafirmar que es un gran técnico o se queda como el perdedor de semifinales de la Liga MX. Veremos qué sucede en estas semifinales. De verdad, duelos muy interesantes los que tendremos esta semana. Entonces, bueno, eso sería todo por el video de hoy. Les agradezco mucho ver este video de Fuera de Banda. Los invito a ver este y más contenidos que tenemos, sobre todo en TikTok, donde subo más videos. Hoy mismo verán más contenido por allá. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video.